Muy buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí, listo, comenzamos con nuestro tema correspondiente al día de hoy. ¿Está bien? Comenzamos con el tema correspondiente al día de hoy. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos lo referente a Historia del Perú, la reconstrucción nacional, el segundo militarismo. Esa es la primera parte que nos toca. Y después ya avanzaremos con lo que es República Aristocrática. A ver, primero, ¿qué es la reconstrucción nacional? Que es el segundo militarismo. Mira, la reconstrucción nacional es la etapa posterior a la guerra contra Chile. Es la etapa posterior a la guerra contra Chile. Y su mismo nombre lo dice, reconstrucción nacional. O sea, comienza la reparación, la reconstrucción, ¿no? La reorganización del Perú tras la nefasta guerra que tuvimos con el país del sur. Y se llama segundo militarismo, ¿por qué? Porque nosotros permitimos que los gobernantes que están en ese periodo son militares. O sea, los militares nuevamente están en el poder. ¿Ok? Este es el segundo militarismo, militarismo de la derrota, como lo dice Jorge Basal. ¿Ya? Entonces vamos con ello. Bien, y comenzamos por aquí. ¿Qué dice aquí entonces? ¿Qué dice aquí? Dice lo siguiente. ¿Ok? Dice, etapa posterior a la guerra contra Chile, donde tuvimos, ya, donde nuestro país inicia su proceso de reorganización política y reconstitución económica, social, cultural, entre 1883 y 1899. O sea, si se llama reconstrucción nacional, estamos hablando de una etapa que incluye a el señor Nicolás de Piérola. Por eso dice acá 1899. En cambio, cuando se dice segundo militarismo, es cuando no tomas en cuenta a Nicolás de Piérola. Más bien ahí, ¿qué cosa? Más bien ahí estás hablando de la reconstrucción nacional. Si lo tomas a Nicolás de Piérola, es reconstrucción nacional. Si no lo tomas a Nicolás de Piérola, es segundo militarismo. Simple. ¿Por qué lo tomo o no lo tomo en cuenta? Porque Piérola no es militar. Piérola no es militar. Por eso, si no es militar, no puede pertenecer al segundo militarismo o no se le toma en cuenta. Así es. ¿Está bien? Listo, ya está. A ver, entonces, comenzamos por aquí y ya hemos dicho una primera parte. Listo. Etapa posterior a la guerra contra Chile, donde nuestro país inicia su proceso de reorganización entre 1883 y 1899. Ya está ya, posterior a la guerra contra Chile. Listo. Eso es lo que hay. Bien. Ahora, ¿cuáles son las características de este periodo? ¿Cuáles son las características? Primero, en lo económico, estamos tras una guerra. Estamos después de una guerra. Crisis fiscal, no hay recursos. Pérdida del salitre. La guerra hizo que perdamos lo que es Tarapacá. Tarapacá era la zona salitrera, ya no la tenemos, entonces pérdida del salitre. Ok, del guano, el guano lo habíamos perdido por el hecho de qué? Por el hecho de que habíamos firmado el contrato Dreyfus, después el contrato Rafael, ¿ok? Y no había ya tanta necesidad de guano, porque el guano había sido desplazado poco a poco por el salitre. Paralización del aparato productivo. Claro, nuestra industria, bueno, la pequeña industria que teníamos nosotros, quedó paralizada por motivo de la guerra. ¿Ok? Por el temor a, ¿no? El temor a que los chilenos puedan destruir las máquinas, por el abandono de la mano de obra. ¿Por qué? Porque la mano de obra, o sea, los trabajadores se fueron a la guerra, etcétera. El problema más grave, ¿cuál fue? La deuda externa. La deuda externa. Ese fue el problema más grande. La deuda externa. ¿Ya? Y como había deuda externa, entonces, y era grande, teníamos pérdida del crédito exterior. En otras palabras, nadie nos quería prestar. Nadie nos quería prestar. Nadie nos quería prestar. ¿Está bien? Predominio político de caudillos militares, lo que te decía, predominio político de caudillos militares, los militares que participaron en la guerra contra Chile, militarismo de la derrota, quieren
recuperar la honra, recuperar, ¿no? El halo de respeto que lo habían perdido debido a qué? Debido a la guerra, ¿no? Quieren recomponerse, se puede decir. ¿Ya? Desarrollo de nuevas actividades económicas. Bueno, la naturaleza fue buena con nosotros y nos permite desarrollar otras actividades económicas que se convierten en las principales en esta etapa. La agroexportación, poco a poco la agroexportación va creciendo y nos permite incluso desarrollar esta actividad en base a la agricultura de exportación, agroexportación de la caña de azúcar y el algodón. Extracción cauchera. El caucho es una resina natural, ¿no? Que sale de un árbol, del caucho, el árbol de caucho, que se encuentra sobre todo en nuestra Amazonía. Extracción cauchera, que sirve para hacer neumáticos. La extracción del petróleo, sobre todo en la costa norte, en la zona de la selva también, pero en este caso sobre todo se le tomó interés a la parte de la costa norte, sobre todo Piura, departamento petrolero por excelencia. Entonces, eso está creciendo. Y otra cosa a nivel político es que surgen nuevos partidos políticos. Hasta ese momento, solamente había un partido político nada más. Ese partido político era el Partido Civil. Nada más. Era el único partido político que había, el Partido Civil. ¿Entiendes? El Partido Civil. Pero ahora ya no, ya pues. Aperturarán nuevos partidos. El Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, el Demócrata de Nicolás de Piérola, el Liberal de José María Quimper, Unión Nacional del anarquista Manuel González Prada. Son los nuevos partidos políticos que van a aparecer en ese contexto. Son los nuevos partidos políticos que van a aparecer en ese contexto. Acá tenemos la imagen de qué? Del algodón, la extracción de caucho, por ejemplo, la extracción de caucho y los ferrocarriles, que ahora, en esta etapa, van a jugar un papel importante. Ahorita lo vamos a saber por qué. Bien, a ver, ¿qué más vamos a tener? Gobierno de Miguel Iglesias, primer gobernante, o sea, dentro del proceso de la reconstrucción nacional, tenemos a Miguel Iglesias, que va de 1883 a 1885. Del 83 al 85, ¿no? Este señor es el que va a ser aceptado como presidente por parte de los chilenos, recordarás. Durante su gobierno, aparte de firmar el tratado de Ancón, que finalizó con la guerra, también lo recordarás, ¿no? Él es el que firmó el tratado de Ancón, ya el que finaliza con la guerra, el que entrega a perpetuidad nuestra provincia llamada Tarapacá y por 10 años Tacna y Arica, él fue, Miguel Iglesias. Durante su gobierno, aparte de eso, se firmará, o bueno, se desarrollará la rebelión de Atusparia, conocida como la rebelión de Ancash, también como rebelión de Huaraz, donde Pablo Atusparia y Yushku Pedro se van a rebelar en contra de las autoridades, de la zona. ¿Por qué? Por los constantes abusos, ¿no? Sobre los indígenas. Abusos reflejados en dos puntos. Uno, la contribución indígena, obligatoria para la población de la zona, la contribución indígena, ¿no? Que le habían puesto contribución personal para disimularlo. ¿Ok? ¿Ya? La contribución entonces indígena. Número dos, los trabajos de la República. También era otra forma de abuso. Los trabajos de la República. Era otra forma de abuso que también se tenía en esa época. Los trabajos de la República, que era trabajar obligatoriamente en la reconstrucción del país, ¿no? En la reconstrucción del país. Participar de eventos organizados por el Estado para reconstruir el país. ¿Está bien? ¿Qué más? La reconstrucción de la Biblioteca Nacional, encargada del señor Ricardo Palma, ¿no? Quien se va a ganar el apelativo de el bibliotecario mendigo, ¿ok? Bibliotecario mendigo. También va a estar la reapertura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ok? La reapertura del Colegio Guadalupe, la reapertura de los tribunales de justicia. El Perú comienza a funcionar nuevamente. Ese es lo bueno de esta etapa. Destaca Ricardo Palma.
Sacrificio de Daniel Alcides Carrión, Daniela Carrión. Sacrificio de Daniel Alcides Carrión, ¿ok? Mártir de la medicina peruana, quien se inoculó, o sea, se colocó para saber cuáles eran los síntomas, ¿no? La famosa fiebre de la orolla, también conocida como la verruga peruana. Mártir de la medicina peruana, el señor Daniela Carrión, cerropasqueño, el cerropasquino, el señor Daniel Alcides Carrión. Y hubo una guerra civil. Tú sabes que alguien se la tenía jurada a Miguel Iglesias. Y en este caso, el que se la tenía jurada a Miguel Iglesias era el señor Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres. Se la tenía jurada. Así es. Se la tenía jurada. De aquella traición que ocurrió en la batalla de Huamachuco, ¿te acuerdas? Nunca llegó Iglesias. Entonces se generó una guerra civil entre Miguel Iglesias y entre Cáceres. Cáceres, la gente de Kepi Rojo. Kepi es una especie de sombrerito, gorrito. La gente de Kepi Rojo. E Iglesias, la gente de Kepi Azul. Entonces ahí tenemos a caceristas e iglesistas. Caceristas e iglesistas. Y entre ellos se desató una guerra civil. Esa guerra civil terminará con una estrategia empleada por los caceristas, la guaripampeada. La guaripampeada que permitió, ¿qué cosa? Permitió que los caceristas puedan dejar encerrados en la sierra, entre comillas encerrados, en la sierra a la gente de Iglesias. Por lo tanto, la gente de Cáceres bajaba de la sierra hacia la costa, hacia Lima. A lo cual, ¿qué cosa? A lo cual Miguel Iglesias tuvo que renunciar al cargo, abandonar el cargo e encargárselo a otro personaje, Manuel Candamo, como provisorio. Y de esa manera la gente de Cáceres se impondrá a la gente de Iglesias. La guerra civil salió a favor de Cáceres. ¿Ok? A favor de Cáceres. Esto permitió que este provisorio, el presidente provisorio, pueda convocar elecciones y en esa convocatoria de elecciones saliera elegido Andrés Avelino Cáceres y su primer gobierno. A ver, claro, claro. La rebelión de Atusparia en Huaraz. Atusparia es el nombre del personaje. Es el nombre del personaje. ¿No? Pedro Pablo Atusparia. Ok, Pedro Pablo Atusparia. Y otro de los líderes que acompañó a Atusparia se llama Uchcu Pedro. Uchcu Pedro, o era su sobrenombre, ¿no? Uchcu Pedro, cuyo verdadero nombre era Pedro Cochachín de los Ríos, o Pedro Cochachín simplemente. Pedro Cochachín. Eso es lo que tenemos con este gobierno de Miguel Iglesias. Ok, de nada. Luego, vamos a tener también el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, ¿sí o no? Primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Va del 86 al 90. 4 años de gobierno, tal como lo dice la Constitución de aquellos tiempos. La Constitución de aquellos tiempos es la vigente, la de 1860, así que esa es la Constitución que dice que debe gobernarse 4 años. ¿Está bien? Cáceres llegó al poder con su partido constitucional. Ya sabes que el partido de Cáceres es el constitucional. Y respaldado por el partido civil, o sea, partido constitucional más partido civil. ¿Y cuál era el otro partido importante de todos los que me ha mencionado, profesor? De los que me ha mencionado, ¿cuáles son los importantes? El constitucional, el civil y el demócrata. Esos tres van a jugar en el poder políticamente. Y te diré una cosa, te diré que si esos tres partidos son los más importantes, entonces acá con Cáceres tú tienes que el partido constitucional se unido al partido civil. Por lo tanto, ¿quién será oposición, crees? Creo que está lógica, ¿no? ¿Quién será oposición? La oposición será del partido de Piérola, el Partido Demócrata. ¿Ok? Siempre esos tres partidos van a estar jugando en el poder, ¿no? Y cuando uno de ellos llegaba al poder, el otro era oposición, ¿no? A ver, lo más importante de Cáceres. Cáceres no vio otra solución más que hacer esto. No vio otra solución. Era la única manera de salir de nuestra crisis. Era la única manera de pagar nuestra deuda. ¿Cuál? La firma del contrato Grace. La firma del contrato Grace. Con los tenedores, los que tienen, bonos de nuestra deuda externa. Inglaterra. La mayoría de tenedores eran ingleses. Ellos, los Grace, nos dicen,
cómo vamos a pagar nuestra deuda externa. Ellos nos dicen cómo vamos a pagar nuestra deuda externa. ¿Entiendes? La firma del contrato Grace. Tú sabes que a lo largo de la historia hay dos contratos importantes. Uno se llama el contrato Dreyfus, que monopolizó la venta del guano, y otro es el contrato Grace. En este caso estamos hablando del contrato Grace. ¿Está bien? Del contrato Grace. Ya está. Eso es. Entonces, el contrato Grace. Ahora, ellos nos dicen, ellos nos asesoran, ellos nos indican cómo vamos a pagar nuestra deuda. ¿Entiendes? Ellos lo van a decir. Y entonces, ¿qué vamos a tener acá? Dice, el Estado peruano cede a los acreedores, o sea, el Estado peruano cede a los Grace, porque los Grace son los acreedores. Por ejemplo, los ferrocarriles. Los ferrocarriles. Entregamos los ferrocarriles. Todos los ferrocarriles que teníamos, ¿entiendes? Porque no podíamos dar salitre, ya no teníamos. Guano, poquísimo. Los ferrocarriles administrados por extranjeros. Van a comenzar a ser administrados por extranjeros. Y ellos, para poder garantizar que puedan administrar los ferrocarriles, crean una empresa llamada la Peruvian Corporation. La Peruvian Corporation. Ahí está, la Peruvian Corporation. Y la Peruvian Corporation administra los ferrocarriles que se entregaron a los ingleses por el contrato Grace. ¿Está bien? Además nos pidieron 3 millones de toneladas de guano. Además, hectáreas en la selva central. Además, libre navegación por el lago Titicaca. Esta libre navegación es bastante rara, ¿no? Pero la cuestión está que ellos nos pidieron esto para poder extraer de la zona altiplánica la lana de los camélidos andinos. ¿Me entiendes? Poder trasladarlo mucho más rápido. La lana de los camélidos andinos. Por eso nos pidieron la libre navegación por el lago Titicaca. Y además nos pidieron 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Era poco para toda lo que era nuestra deuda externa. Entonces, fue la única manera de poder, ¿qué cosa? Pagar la deuda. Nos pidieron también tierras en la selva, nos pidieron tierras en la costa norte para el petróleo, en la selva para el caucho. Los Grace aprovecharon nuestra necesidad de tener que pagar la deuda externa, así de simple. Aprovecharon la ocasión. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros. Bien, ¿qué más? Otra cosa más, los yacimientos de La Brea y Pariñas en Piura fueron tomados por 99 años por la compañía London Pacific Petroleum Company. O sea, los ingleses también toman los yacimientos de La Brea y Pariñas en Piura. Cuando te hablan de yacimientos de La Brea y Pariñas, te hablan de petróleo. Te hablan de petróleo. ¿Ok? Todo eso con la finalidad de salir de nuestra crisis. Por eso a veces a Cáceres se le acusa de ser entreguista. Pero Cáceres, a lo largo de la historia, dijo de que era la única manera de poder salir de nuestra crisis. Crisis posguerra. Habíamos salido de dos guerras. Guerra contra España en los 60, guerra contra Chile en los 70. ¿No? Eso es. Y los gastos eran excesivos. Las deudas, por lo tanto, de la misma forma, de la misma característica. Este es con Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué más vamos a tener? Para poder tener y generar algunos recursos, creó impuestos al consumo de alcohol. Lo que ahorita llamaríamos nosotros, por ejemplo, impuesto selectivo al consumo, así, de esa manera, ¿no? Al consumo de alcohol. El estanco del opio. El opio llegaba también a nuestra tierra y se fumaba. Y entonces es también un impuesto. El estanco también a la sal. El estanco también a los dados, a los naipes. Bueno, en realidad eran los juegos de azar en general. A los juegos de azar en general. ¿Ok? La fundación del Banco Italiano. El Banco Italiano es lo que actualmente sería el Banco de Crédito del Perú, BCP. Llega por esa época. Banco de Crédito del Perú, que no es el primer banco, ¿no? El primer banco que llega al Perú se llama Banco Oficial, Banco de la Providencia. Eliminó el billete fiscal. El billete fiscal es como decir el billete actual. ¿Por qué nosotros confiamos en un billete de 20, de 50, de 100 y de 200? ¿Por qué confiamos en el de 10, 20, 50, 100, 200? Porque el BCR lo dice. Porque al final son papel moneda impreso de distinto color con distintos personajes. Y nos dicen que vale 10, vale 20, vale 50, vale 100, vale 200. Eso nos dicen y nosotros lo creemos. Entonces, ese billete tiene valor en la actualidad.
tiene valor nominal, más no valor real. Y entonces, acá, en la época de Cáceres, el billete fiscal era el billete normal. ¿Que tenía qué cosa? ¿Valor real? Sí. ¿Pero que tenía valor, discúlpame, ¿tenía valor real? No. ¿Valor nominal? Sí. ¿Pero la gente confiaba en esos billetes? No. No tenían, como dice acá, sustento. No tenían qué cosa? Garantía. Como no tenían garantía, como no tenían sustento, caballero, hay que hacer otra cosa. ¿Qué cosa podemos hacer? Vamos a cambiar los billetes por monedas. Y se estableció la moneda metálica de plata, moneda de plata. La moneda de plata reemplaza al billete fiscal. Y la moneda de plata no va a tener problemas, pues. ¿Por qué? Porque la moneda de plata tú lo puedes vender la moneda como plata o lo puedes intercambiar por el valor nominal de la moneda. ¿Me entiendes? O sea, usar el valor nominal de la moneda o el valor real. ¿Por qué? Por el mineral del cual está hecho, la plata. ¿Entiendes? Entonces ahí hay mayor, como se dice, pues credibilidad. A eso se refiere. ¿Qué más? Destaca Manuel González Prada. Manuel González Prada destaca. Destaca Manuel González Prada, que establece el llamado anarquismo. El anarquismo. Manuel González Prada. ¿Está bien? Manuel González Prada, famoso intelectual de la época, famoso por el discurso del Politeama, famoso por su crítica contundente a la guerra contra Chile y a lo nefasto como actuó nuestra sección política, nuestras autoridades. Famosa obra, ¿no? Discurso del Politeama, páginas libres, páginas con J, ¿no? Y también su famosa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Famosa frase también de este primer anarquista peruano Manuel González Prada, ¿no? Que se encuentra acá a la izquierda. Y una cosa bastante rara, ¿no? Hay algunos muchachos que, por ejemplo, gustan de utilizar una especie de A como parchecito para sus mochilas, como de repente muñequeras, ¿no? Una famosa imagen. Y muchas veces esa imagen tiene que ver con el anarquismo. Tiene que ver con el anarquismo, ¿no? Tiene que ver con el anarquismo, más o menos así sería, ¿no? Viene así, lo hacen así, así, acá faltó alargarlo, acá faltó alargarlo y acá así. Es una A. Ahí está. Y acá, y aquí le dan qué cosa, una especie de redondito así. ¿No? No salió bien el redondito, pero más o menos así. Y entonces, muchos ahí, anarquistas, si piensan que es solamente música, piensan que solamente es escuchar un tipo de música o portarse de alguna manera particular, cuando eso tiene una implicancia política. Una implicancia política. Entonces, si alguien es anarquista, uno tiene que investigar qué es el anarquismo, dónde están sus orígenes, ¿no? ¿Dónde se originó? ¿Qué planteó Manuel González Prada? Él no es el creador, por si acaso. Él trajo esta ideología del extranjero, ¿no? Hay que estudiar a Kropotkin, a Bakunin, etc. ¿Ok? Otros personajes. Pero González Prada es el que lo trae justamente a nuestro país. Bien, entonces eso también es para tomar en cuenta, por si acaso. Listo. Otra cosa más. Otra cosa más que debemos tener en cuenta nosotros es que se convoque elecciones por parte del señor Andrés Avelino Cáceres y sale elegido un amigo suyo. Ese amigo suyo se llama Remigio Morales Bermúdez, que gobernará también por 4 años, del 90 al 94. 1890 al 94. 4 años, ¿ok? 4 años, del 90 al 94. Fue presidente de 1890 al 1 de abril de 1894, fecha en que falleció. ¿Ok? Fecha en que falleció. No hubo plebiscito. Lo que pasa es que se cumplió 10 años, ¿te acuerdas del Tratado de Ancón? Ya se cumplió 10 años. Tenía que haber el plebiscito en Tacna y Arica. Pero pues no hubo plebiscito en Tacna y Arica. No hubo plebiscito. Tacna y Arica se quedaron en Chile todavía. ¿No? Por 10 años más. ¿Ya? Bueno, no hubo por el hecho siguiente, porque si ganaba Perú tenía que pagarle una indemnización a Chile. Si ganaba Chile, tenía que pagarle una indemnización a Perú. Y ninguno de los dos países podía garantizar el pago de indemnización alguna. Y eso era, pues,
¿no? Requisito fundamental. Por eso decidieron aplazar este plebiscito, con la finalidad de generar los recursos que permitan realizarlo. ¿Qué más? Ley de municipalidades y de elecciones. Una ley de municipalidades y de elecciones, ¿no? Los hombres, varones, que sepan leer y escribir, participarían de elecciones. Participarían de elecciones. Tienes que saber leer y escribir. El sufragio directo de ellos. Ese es lo nuevo para esta ley de elecciones o de municipalidades. Promulga la ley de habeas corpus, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la integridad de la persona, ¿ok? Una garantía constitucional. Y al morir Remigio Morales Bermúdez, el que lo reemplaza va a ser su segundo vicepresidente. La gente no se llevaba con el primer vicepresidente, tanto así que no pudo tomar el poder Pedro Alejandrino del Solar, Pedro del Solar. Por eso tomará el segundo vicepresidente Justiniano Borgoño, con la única finalidad de ¿qué? De convocar elecciones. De convocar elecciones. ¿Ya? De convocar elecciones. Y Justiniano Borgoño convocó a elecciones tras la muerte de Remigio Morales Bermúdez. Convocó a elecciones y sale elegido de manera increíble. De manera increíble. Sale elegido el señor Andrés Avelino Cáceres nuevamente. Y este será su segundo mandato, su segundo gobierno, entre 1894 y 1895. ¿Qué pasó? 94-95, solamente un año, ni un año. 7 meses gobernó. 7 meses. Eso pasó. Ok, el Partido Civil, ¿ya? El Partido Civil, ¿ya? Y el Partido Demócrata se convirtieron en enemigos del gobierno de Cáceres. Del gobierno de Cáceres. El Civil y el Demócrata formaron una agrupación llamada la Coalición Nacional. Es como un frente, una unión de partidos. La Coalición Nacional contra Cáceres. Contra Cáceres. Profe, un momento. Profe, pero en el primer gobierno era partido constitucional más partido civil de aliado. Y la oposición era el demócrata. Correcto. Y ahora el partido civil se une al demócrata y va contra Cáceres. Correcto. Es política, muchachos. En política en un momento puede ser oposición y en otro momento puede ser ¿qué cosa? Aliado. Aliado. Y en este caso, la coalición nacional contra Cáceres fue dirigida por el Partido Civil y el Partido Demócrata. Y el cabecilla de esa coalición nacional fue el señor Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola da su manifiesto de Chincha. En el manifiesto de Chincha, Piérola agarra y es apoyado por tropas de guerrilleros, o sea, lo que eran los montoneros. Los montoneros que antes apoyaban a Cáceres, ahora están con Piérola. Claro, Piérola le dicen el último caudillo civil, el califa, Piérola. ¿Entiendes? No aceptaban la legitimidad del gobierno de Cáceres, por lo tanto, lo obligaron ¿a qué? A renunciar. El monseñor José Machi, o José Maqui, se encarga de qué cosa, de la mediación. Cáceres renuncia después de 7 meses. Y entonces se instala una junta de gobierno. Esa junta de gobierno a cargo de Manuel Candamo. Y esa junta de gobierno a cargo de Manuel Candamo era para convocar elecciones. Se convoca nuevamente elecciones. Aquí, con Cáceres, segundo mandato después de esos 7 meses, acaba de terminar el segundo militarismo. ¿Por qué? Porque los que nos gobernaron son militares. Pero la reconstrucción nacional continúa e incluye ¿a quién? A Nicolás de Piérola, que llegará a la presidencia en esas elecciones convocadas por Manuel Candamo. Del 95 al 99. ¿Ok? ¿Por qué los montoneros de Cáceres están al lado de Piérola? ¿Ya? Lo que pasa es que esos montoneros de Cáceres lo apoyaron durante la guerra. Pero cuando Cáceres estuvo en el gobierno, si recuerdas, estuvo con el Partido Civil. Y el Partido Civil es un partido de la aristocracia, de alta alcurnia, que no toma en cuenta a los sectores más bajos. Y entonces ahí es donde vamos a tener problemas.
porque los montoneros son de clase baja, son básicamente indígenas. ¿Entiendes? Entonces, por eso ahora los montoneros van a apoyar a uno que sí los representa a pesar de tener un partido político, que es justamente el señor Nicolás de Piérola. ¿Está bien? Claro, o sea, lo que pasa es que esa traición es porque cuando estás en el poder te olvidas de quienes te ayudaron a estar ahí en el poder, quienes permitieron que tú puedas llegar a una presidencia. Y lo que pasa es que Cáceres, una vez que terminó la guerra, se separó del sector indígena y entonces comenzó más bien a codearse con los sectores políticos más elevados. Así es. A ver, pero ¿qué puede ser de los indígenas? Ah, que los mandó matar a los indígenas, pero eso sería ¿cómo se dice? Pues una situación, por ejemplo, que estaría clara aquí en su gobierno, donde hubo de repente trato por parte del gobierno, pero no de Cáceres, fue de Miguel Iglesias. Por ejemplo, para acabar con la rebelión de Tusparia, se tuvo que matar indígenas. Y cualquier rebelión en contra del gobierno también tenía que tener pues un componente, como se dice, pues de imposición por parte del Estado contra los indígenas. Pero un evento particular, ¿no? Directo que haya ocurrido en el gobierno de Cáceres, donde haya matanza de indígenas durante el gobierno de Piérola, discúlpame, durante el gobierno de Cáceres, no, no. Ahora, el gobierno de Nicolás de Piérola, 95 al 99. Este gobierno es considerado la transición entre la reconstrucción nacional y el segundo civilismo o la república aristocrática. Este señor Nicolás de Piérola es el que establece las bases para el desarrollo de la república aristocrática. Es el que permite que la oligarquía civilista terrateniente pueda llegar al poder. Gobierno de Nicolás de Piérola. Es un civil, no es un militar. Le dicen el último caudillo civil, pero como dice ahí, el último caudillo civil. Caudillo civil, líder civil, no es militar. ¿Está bien? Así que no vayan a pensar que porque se dice caudillo es netamente militar. No, no, no. Un caudillo es un líder, pero ese caudillo puede ser un civil. Así es. Estableció las bases económicas sociales para que la oligarquía civilista llegue al poder. Inicio del segundo civilismo. Inicio del segundo civilismo. ¿Por qué del segundo civilismo? Porque los que nos gobiernan son presidentes civiles, no son militares. Por eso se llama segundo civilismo. No necesariamente porque son del partido civil, sino porque son civiles, no militares. Firmó el protocolo Billingus-Latorre. Este protocolo es importante, el protocolo Billingus-Latorre, del señor Piérola, por el hecho de qué? Por el hecho de que, ¿te acuerdas del plebiscito de Tacna de Arica? Entonces, el protocolo Billingus-Latorre se establece con la finalidad, con el objetivo, de todas maneras, es un compromiso firmado con Chile, para poder realizar el plebiscito en Tacna de Arica. El plebiscito en Tacna de Arica. Lo que pasa es que no se hizo, o bueno, no se logró hacer debido a lo siguiente ahora, a la chilenización. Comenzó la chilenización, que se hizo más masiva a inicios del siglo XX también. La chilenización. ¿Qué cosa es eso? Es que en Tacna y Arica toda la gente va a ser chilenizada. Uno, misas hechas por párrocos chilenos. Dos, educación chilena. Tres, ataque a los negocios de peruanos en Tacna y Arica. Cuatro, promover la llegada de gente de distintas partes de Chile a Tacna y Arica. Chilenización de Tacna y Arica. Así es. Se prohibió los símbolos patrios del Perú, por ejemplo, en Tacna y Arica. Se prohibió los símbolos patrios de nuestro país. Bien, entonces eso también vamos a tener. Se contrató la misión militar francesa de Pablo Clement para asesorarnos en materia militar. Siempre se nos dijo que nosotros para la guerra contra Chile no estuvimos preparados. No estuvimos preparados. Mucha culpa de ello lo tuvo Manuel Pardo y Lavalle.
porque disminuyó el presupuesto en el ámbito militar. Por eso nos encargamos de contratar a una misión militar que nos venga a asesorar en esa área, en ese aspecto. ¿Ok? Y dentro de la asesoría que nos da está la creación de oficiales. La Escuela Militar de Chorrillos, la oficialidad para dirigir a la tropa, y la instauración del servicio militar obligatorio para que todos tengan preparación, ¿no? Mínima y estar listos para afrontar la guerra. Servicio militar obligatorio. Además, este señor crea la Sociedad Recaudadora de Impuestos, una especie de SUNAT de la época, encargada de la recaudación de los tributos, de los impuestos, y además la adopción del patrón de oro, para tener nuestra moneda, la denominada libra peruana de oro. Profe, ¿y la moneda de plata? La moneda de plata fracasó. ¿Por qué? A ver, la moneda de plata que reemplazó al billete fiscal, ¿te acuerdas? Durante el primer gobierno de Cáceres, permitía que la moneda de plata tenga el mismo valor real que el valor nominal, el mismo. Pero ¿qué pasa si la plata como mineral baja de precio? Por lo tanto, el valor nominal no es igual que el valor real es menos. Por lo tanto, para poder equilibrar ese valor, yo mi moneda, ¿de qué lo debo hacer? Mi moneda la debo hacer de oro, que tenga oro. Y de esa manera, al tener oro, equilibro otra vez ese valor. Valor real igual que valor nominal. La moneda de oro, libra peruana de oro. Así es lo que hizo el señor Nicolás de Piérola, por si acaso. ¿Ok? Bien, esto es entonces la llamada reconstrucción nacional, segundo militarismo, ¿no? Entre 1883, fin de la guerra contra Chile, hasta 1899, gobierno del señor Nicolás de Piérola. ¿Las previas de qué? De la República Aristocrática. ¿Ok?